Hola, ¿cómo están todos? En este vídeo vamos a hablar sobre la modulación central del dolor, los sistemas endógenos de modulación del dolor. Es un tema bien interesante, es un tema muy importante clínicamente y bueno, pues espero que lo disfruten. Algo con lo que debemos de partir esta clase es que es claro que no percibimos el dolor con base en la intensidad del estímulo doloroso. Hay estímulos dolorosos muy fuertes, muy grandes, por ejemplo esto que ocurre en los soldados durante una batalla que tienen unas lesiones extensas, lesiones muy fuertes y sin embargo muchas veces los soldados en ese momento pues no sienten dolor. O por ejemplo los deportistas, ¿no? Todos ubican a este personaje, Franz Beckenbauer, que falleció hace relativamente poco y bueno pues jugó este partido que le llaman el partido del siglo justamente después de una lesión. Sin embargo, ni los soldados, ni Franz Beckenbauer u otros deportistas muestran tanto dolor. Y por otra parte, pues hay veces que nos pegamos en el dedito chiquito del pie cuando acabamos de despertar y es el peor dolor que hemos sentido, es un dolor espantoso, es un dolor que nos amarga el resto del día. Es decir, la intensidad del estímulo no está correlacionada necesariamente con el dolor percibido. Y esto es algo que no solamente es anecdótico, incluso ha sido bien descrito. En ese trabajo de Beecher, un trabajo seminal de hace mucho tiempo, de 1946, justamente lo que él analizó es que los soldados que recibían heridas o que tenían heridas de guerra importantes durante la batalla no sentían tanto dolor, y estamos hablando pues de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, este conocimiento se amplió y hoy conocemos que hay una curva normal en la que la mayoría de nosotros estamos, donde el estímulo correlaciona hasta cierto punto con la intensidad del dolor. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen fobias médicas, aquellos pacientes civiles, por ejemplo, en el caso, si los comparamos contra los soldados, que con un estímulo menor van a presentar mayor dolor. Y hay otros pacientes que, por ejemplo, los soldados o los atletas que tuvieron alguna lesión, que necesitan un estímulo mayor para que se desencadene la respuesta dolorosa, para que los pacientes refieran dolor. Entonces, esto pues ya ha sido bien descrito y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esta distinción y por qué a veces nos duelen mucho unas cosas y en otras ocasiones no nos duelen tanto otras? Parte de la historia de cómo se empieza a concebir esta idea de los sistemas moduladores descendentes pues nace en 1965 de este paper que es muy conocido en el mundo del dolor, que es este de Pain Mechanisms: A New Theory, de Ronald Melzack y Patrick Wolf. En este paper ellos, por ejemplo, establecen esta teoría de la compuerta del dolor a nivel de la médula espinal y entonces abren todo un panorama sobre cómo el dolor podría ser modulado. Unos años después, 4 años después, viene este otro paper que no es tan conocido, sin embargo también fue publicado en la prestigiosa revista Science, de David Reynolds. Este es un trabajo bien interesante porque lo que hacen es poner electrodos de estimulación profunda en una región particular que se llama sustancia gris periacueductal de ratitas y evocan una analgesia tan tan potente que permiten intervenir quirúrgicamente a las ratitas, hacerles una laparotomía exploradora sin la necesidad de anestesia general. Y fundamentalmente pues, lo que postula este paper es que esta región, la sustancia gris periacueductal, es la región encargada propiamente de producir analgesia. Y es esta analgesia tan potente que permite intervenir a un roedor al menos con una intervención pues tan invasiva como una LAPE y que este roedor pues no sienta dolor. Tomando en cuenta los trabajos sobre todo de Melzack y Wolf, unos de sus estudiantes, particularmente Howard Fields, que fue estudiante de ellos, y después Alan Basbaum, que fue digamos discípulo de Howard Fields, empiezan a establecer con más detalle cuáles son estos sistemas moduladores descendentes del dolor. En efecto, y aquí déjenme tomar la pluma, nuestra sustancia gris periacueductal, que es una región del mesencéfalo, al ser activada produce analgesia,
pero no la produce directamente, la produce de hecho indirectamente a través de distintas regiones. Particularmente importante una región que se llama médula rostroventromedial. Esta médula rostroventral o rostroventromedial está justamente pues a nivel de la médula. Acuérdense que médula en inglés es el bulbo raquídeo, la médula oblongada, no la médula espinal, y entonces esta región sí que va a modular de forma descendente a nivel de las astas dorsales de la médula espinal la respuesta nociceptiva. También otras regiones importantes que van a participar en esto, encontramos por ejemplo al locus ceruleus, un núcleo que se encuentra a nivel del puente, que es un núcleo que libera noradrenalina a nivel también de las astas dorsales de la médula espinal, y esta noradrenalina también va a producir analgesia. Recordando un poco sobre la vía del dolor, pues recuerden, esta es la vía ascendente normal del dolor, pues lo que encontramos es que llegan las neuronas aferentes primarias, tienen sus proyecciones axónicas hacia las astas dorsales de la médula espinal, y de las astas dorsales de la médula espinal suben a través del sistema anterolateral. Pero fíjense, importante para la sesión de hoy es que encontramos colaterales que terminan a distintos niveles del tronco encefálico. Y son justamente estas colaterales las que inicialmente van a activar a estos sistemas moduladores descendentes del dolor. Estas colaterales, digamos que de forma inversa, pues van a activar a neuronas que van a tener proyecciones hacia abajo, proyecciones descendentes. Vamos a ver posteriormente que no solamente son estas colaterales, sino que también distintas regiones ya propiamente del encéfalo pueden activar a estas vías descendentes, produciendo la modulación del dolor. Y son varias las estructuras que participan en estos sistemas moduladores descendentes del dolor. Digo, sin tener que ser demasiado abarcativo, pues encontramos por ejemplo a la corteza motora, a la corteza somatosensorial, a la corteza del cíngulo anterior. Muchos de ustedes reconocerán a estas estructuras como parte de nuestra matriz del dolor. Al hipotálamo, a la corteza prefrontal, a la sustancia gris periacueductal, al locus ceruleus, a la médula rostroventromedial. Y fundamentalmente lo que caracteriza a estas regiones es que a partir de estas regiones van a nacer distintas proyecciones hacia abajo que eventualmente terminarán a nivel de las astas dorsales de la médula espinal o su análogo en el nervio trigémino. Por eso se llaman sistemas moduladores descendentes, porque no van a modular necesariamente a este nivel, si bien sí lo pueden hacer alguna de estas estructuras, pero su papel principal no va a ser al nivel encefálico, sino que se van a aproximar justamente a esta región crítica que habíamos visto, que se llaman astas dorsales de la médula espinal, para a este nivel bloquear la respuesta nociceptiva. Y lo hacen de una manera muy elegante, muy sencilla. Aquí lo vamos a ver en un breve video, y entonces pues lo vemos aquí. Fíjense. Se pega esta persona aquí en su dedo gordo, en su pulgar, sube la información nociceptiva, llega esa información nociceptiva al encéfalo y entonces pues la persona percibiría dolor. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Aquí encontramos una representación de la estimulación, por ejemplo, de la sustancia gris periacueductal, de los núcleos del Raphe, y vamos a ver cómo estos van a enviar señales y van a bloquear la señal nociceptiva, la señal de dolor. Entonces prendemos aquí, por ejemplo, la sustancia gris periacueductal, y esta es una representación gráfica, en la realidad es un poco más complejo, pero pues encontramos este bloqueo de la información nociceptiva. Y como les digo, es un sistema elegante porque es un sistema que al ser activado pues bloquea justamente en su sitio más importante la transmisión de la información dolorosa, que sería a nivel de las astas dorsales de la médula espinal. Si nosotros hacemos un acercamiento a las astas dorsales de la médula espinal, pues encontraríamos algo así. Fíjense, esta es la neurona aferente primaria. La neurona aferente primaria, como sabemos, tiene conexiones con las neuronas de proyección. La neurona de proyección propiamente mandaría la información a nivel encefálico. Ya habíamos visto en videos anteriores que tenemos interneuronas que pueden ser excitadoras o inhibidoras, pero también habíamos visto que había proyecciones de los sistemas moduladores descendentes, y estos sistemas moduladores descendentes pues pueden mitigar o pueden modular, mejor dicho, la actividad de estas otras neuronas que encontramos aquí. Ya sea que activen a neuronas, a interneuronas, y estas interneuronas que sean por ejemplo inhibitorias, y entonces si tú activas a esta pues vas a inhibir la transmisión sináptica, o que directamente el sistema modulador descendente
module a la neurona aferente primaria o module a la neurona de proyección o module a todas a través de una cosa que se llama volume transmission, transmisión por volumen, donde se liberan los neurotransmisores y no se liberan directamente a una sinapsis en particular, sino se liberan a una región en particular. Vamos a ver posteriormente en este mismo video cuáles son estos neurotransmisores que se liberan por los sistemas moduladores descendentes del dolor. Definitivamente, la estructura más importante que encontramos como una estructura moduladora descendente del dolor es la sustancia gris periacueductal. Entendamos de dónde viene este término. Sustancia gris pues quiere decir que hay cuerpos neuronales ahí. Periacueductal quiere decir que están alrededor del acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, y entonces es justamente ahí donde lo encontramos, ¿no? PNG porque está en inglés, periacueductal gray. Y entonces esta sustancia gris periacueductal pues va a ser un centro integrador que recibe aferencias espinales, es decir, de la médula espinal va a estar recibiendo aferencias, pero también de distintos sitios de nuestro encéfalo, de distintos sitios de nuestra corteza cerebral, de nuestro diencéfalo, de nuestros núcleos profundos del encéfalo relacionados con el dolor. Entonces nuestra sustancia gris periacueductal va a ser como este centro que integra esta información y decide, ok, hay que modular esta información dolorosa, hay que disminuir el dolor en este contexto en particular, y si decide sí hacerlo, entonces pues va a generar esta modulación a través de otra estructura, a través de la médula rostro-ventromedial, que ya vimos que esta médula rostro-ventromedial, pues su nombre lo dice, médula porque está en la médula oblongada, rostro porque está en la parte rostral y medial porque está en la parte medial. Esta médula rostro-ventromedial va a tener estas y proyecciones hacia las astas dorsales de la médula espinal. Otra situación importante que deberíamos de reconocer en este punto es que la sustancia gris periacueductal va a tener múltiples receptores a opioides. En gran medida, cuando nosotros damos opioides para el tratamiento del dolor, lo que vamos a encontrar es que justamente lo que estamos estimulando es la sustancia gris periacueductal, y a través de activar este sistema descendente endógeno de modulación vamos a reducir el dolor. Aquí vemos unos estudios de neuroimagen donde podemos ver cómo personas que tienen un estímulo doloroso activan su sustancia gris periacueductal, pero si el estímulo doloroso es mayor, al menos medido mediante este Pain Detect Score, vamos a encontrar una mayor activación. Vean cómo hay más píxeles de activación a nivel de la sustancia gris periacueductal, lo cual sugiere que la sustancia gris periacueductal justamente va a estar haciendo esta labor de integración de qué tan fuerte es este estímulo doloroso, y al mismo tiempo también va a estar decidiendo qué estímulos dolorosos necesitan modularse y cuáles no, y cuáles realmente son estímulos saludables que necesita el individuo en ese momento en particular y por lo tanto no los inhibe. A nivel de la médula rostro-ventromedial, pues podríamos encontrar que tenemos un poquito más de complejidad, porque si bien es pues bien conocido que la estimulación de la sustancia gris periacueductal produce antinocicepción, si nosotros, es decir, analgesia, pues, si nosotros estimulamos la médula rostro-ventromedial, pues de hecho podemos estimular dos poblaciones distintas de células. Unas se denominarán off cells y otras on cells. Las que son células off, es decir, células como de apagado, van a estar relacionadas más a la antinocicepción, a la analgesia, mientras que las células on van a estar más relacionadas a la pronocicepción, es decir, a sentir más dolor. Y vean cómo cuando unas están activas, las otras están inactivas, y cuando estas están activas, estas otras están inactivas. En una representación gráfica muy sencilla podemos encontrar que esta es nuestra neurona aferente primaria, esta es la conexión con la neurona de proyección a nivel de las astas dorsales de la médula espinal, y las on cells facilitarían esta transmisión, mientras que las off cells inhibirían esta transmisión. Y esto es importante porque quiere decir que la médula rostro-ventromedial no solamente va a participar inhibiendo propiamente al dolor, sino también puede participar favoreciendo esta respuesta nociceptiva y haciendo que la persona sienta más dolor.
Esto debería de resultar lógico porque es normal que nuestro sistema también exacerbe el dolor en algunas situaciones y esto incluso biológicamente puede ser útil en algunos contextos. La situación es que no siempre resulta útil y muchas veces desencadena más bien procesos de cronificación de dolor. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros administramos un opioide, por ejemplo morfina, en la médula rostro-ventromedial? Pues esto es bien interesante. Fíjense cómo cuando administramos morfina, vean la actividad incrementada en este histograma de actividad de las off cells. Las off cells se vuelven locas, empiezan a desencadenar una gran cantidad de potenciales de acción y las on cells básicamente se callan. Mientras que si nosotros no administramos el opioide, pues hay más actividad de las on cells. ¿Esto qué indica? Pues indica justamente que otra de las regiones donde nuestros opioides actúan es a nivel de la médula rostro-ventromedial. Entonces están aprendiendo dónde actúan estos opioides que tanto utilizamos de forma clínica, pues actúan a nivel del tronco encefálico. Por eso es tan difícil también disociarlos de sus efectos sobre la respiración, sus efectos que pues, incluso pueden producir una parada respiratoria, es que también ocurren a nivel ahí del tronco encefálico y podemos hacer poco realmente para escindir o para que no ocurra esto de manera clínica. Vamos a encontrar que no solamente hay neurotransmisores que inhiben la transmisión nociceptiva, sino vamos a encontrar neurotransmisores que favorecen esta actividad nociceptiva. Tal es el caso, por ejemplo, de la colecistoquinina y de la sustancia P, que cuando se administran igual a este nivel, o de la sustancia gris periacueductal, vamos a encontrar un incremento de la nocicepción medida a nivel celular por la actividad incrementada de las on cells, lo cual resulta interesante. ¿Qué mecanismos y qué moléculas van a utilizar la sustancia gris periacueductal y la médula rostro-ventromedial a nivel de nuestras astas dorsales de la médula espinal para modular la respuesta nociceptiva? Bueno, nuestra médula rostro-ventromedial va a poder lanzar o va a poder liberar, por ejemplo, serotonina, por ejemplo, GABA, por ejemplo, algunos neuropéptidos que inhiban o exacerben la respuesta o el paso de la información nociceptiva, mientras que nuestra médula rostro-ventromedial también puede activar a interneuronas que directamente van a liberar opioides, opioides endógenos o endocannabinoides, y estos a su vez van a producir la inhibición de esta respuesta nociceptiva. Si tenemos interneuronas que liberan opioides, es porque estas neuronas tienen también receptores a opioides, entonces es otro sitio donde actúan nuestros opioides. Distintas intervenciones clínicas pueden ser utilizadas para modular estos sistemas que ya existen. Y esto es algo relevante porque realmente cuando nosotros damos un analgésico, lo que estamos potenciando es algo que ya existe dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros damos opioides, lo que estamos haciendo ya de facto es justamente aumentar la actividad de nuestros sistemas moduladores descendentes del dolor. Por eso es que son tan eficientes. Los AINES, quizá alguno de ustedes se haya preguntado, oye, ¿cómo sabe el AINES dónde me duele? No, aparte sí es la actividad periférica que tiene el AINES, que todos reconocemos, inhibiendo la prostaglandina E2 en el sitio donde hay inflamación, pero hay dolores que propiamente no son inflamatorios y aún así se produce analgesia mediante AINES. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, es que se ha encontrado que los AINES también actúan a nivel central, modulando estos sistemas moduladores descendentes del dolor. No son tan eficientes como los opioides, digo, eso resulta obvio, sin embargo sí tienen un efecto central los AINES, ¿no? Para que no digan que no hay un efecto central, claro que hay un efecto central y está bien caracterizado tanto farmacológicamente como clínicamente. Intervenciones que me gustan mucho, por ejemplo la estimulación magnética transcraneal, es una estimulación de frontera, es esta estimulación repetitiva magnética transcraneal, es una estimulación de frontera que va a estimular sobre todo regiones corticales, pero que estas regiones corticales a su vez pueden estimular a regiones más profundas, como por ejemplo regiones del tronco encefálico. Y es algo de frontera, es algo que tiene pocos efectos adversos y bueno, pues resulta interesante.
Y después tenemos cosas que prácticamente no se hacen simplemente porque son demasiado invasivas, como la estimulación profunda. Y esta estimulación profunda pues difícilmente pues puede ser un abordaje clínicamente demasiado útil para una gran cantidad de población, porque pues pones en riesgo al paciente. Si bien hay pacientes que, dada la magnitud del problema que tienen con el dolor, definitivamente pueden verse beneficiados de la estimulación profunda. Y no quiero que se queden nada más con que hay modulación serotoninérgica. También vamos a tener modulación adrenérgica. No solamente la sustancia gris periacueductal va a tener una función, sino también, por ejemplo, el locus ceruleus. El locus ceruleus es un núcleo que se encuentra a nivel del puente que libera noradrenalina. ¿Y cómo va a ser que va a actuar el locus ceruleus? Pues en sí el locus ceruleus no es un centro integrador del dolor. El locus ceruleus a su vez va a recibir información de la sustancia gris periacueductal y de la médula rostroventromedial, y una vez que lo activan estas regiones que ya vimos que sí son integradoras del dolor, el locus ceruleus va a liberar noradrenalina a nivel de nuestras astas dorsales de la médula espinal. Noradrenalina que puede activar distintos receptores, por ejemplo alfa 1, que son excitadores, y entonces se estimulan receptores excitadores en interneuronas GABAérgicas, lo cual reduce la actividad de las neuronas que tienen conexiones con estas interneuronas, o mediante receptores alfa 2 que están acoplados a proteínas GI y entonces son inhibidoras. De cualquier manera se produce antinocicepción. Recuerdan ustedes que siempre dicen que cuando algo te produce estrés y no tienes dolores, pues porque estás liberando noradrenalina, pero parecería ser que esta adrenalina es periférica, pues posiblemente la adrenalina periférica tenga cierta actividad antinociceptiva, pero es mucho más eficiente la noradrenalina central que se está liberando. Y esto está muy interesante clínicamente porque posiblemente les haga mucho sentido en el contexto de por qué utilizamos antidepresivos o agonistas alfa 2 o gabapentinoides en el dolor. Porque pues en teoría, a ver, si uno recibe antidepresivos en el dolor, pues podría decir es que piensan que mi dolor es por depresión, pero no. Realmente los antidepresivos sirven en el dolor justamente porque van a estar estimulando que se libere esta noradrenalina a nivel central, y esta adrenalina pues va a bloquear la transmisión de la información nociceptiva ahí a nivel de nuestras astas dorsales. Y es por eso que los antidepresivos que realmente son útiles en los casos de dolor neuropático, por ejemplo, son los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores duales de la recaptura de serotonina noradrenalina, porque realmente son ellos los que están liberando más noradrenalina. En contraposición, los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, no son tan eficientes. También se pueden utilizar agonistas alfa 2 como la clonidina. El gran problema de los agonistas alfa 2 es que estos van a tener efectos más profundos sobre, por ejemplo, la presión arterial, y eso no va a resultar adecuado clínicamente. Finalmente, los gabapentinoides, los vamos a ver posteriormente en otro video. Tenemos distintas funciones de los gabapentinoides, pero una de sus funciones particularmente es favorecer la transmisión noradrenérgica. Si bien no es la única función, son inhibidores de la subunidad alfa 2 delta, que vamos a ver posteriormente. Van a tener distintas funciones, ninguna de sus funciones curiosamente relacionadas a la transmisión GABAérgica, a pesar de su nombre, pero bueno, lo vamos a ver posteriormente que estos gabapentinoides actúan también sobre el sistema noradrenérgico. Finalmente, o casi finalmente, también encontramos al hipotálamo. El hipotálamo no había sido tan reconocido como un centro modulador descendente del dolor. Sin embargo, hoy sabemos que particularmente el núcleo paraventricular del hipotálamo tiene proyecciones oxitocinérgicas que van a modular la actividad nociceptiva a nivel de las astas dorsales de la médula espinal y del núcleo del trigémino. Y esto podría ser en algún momento relevante clínicamente. Y finalmente la corteza cerebral. La corteza cerebral, que a pesar de lo que uno podría pensar de pues, ¿qué tiene que ver la corteza cerebral aquí? Pues no tiene bastante que ver, porque la corteza cerebral, particularmente algunas cortezas en particular, pues van a tener conexiones tanto directas como indirectas con regiones como por ejemplo la sustancia gris periacueductal, con regiones como por ejemplo la amígdala, con regiones como por ejemplo el mismo tálamo, y entonces la actividad cortical va a inhibir
en algunas ocasiones el dolor. ¿Sí? Y esto es justamente de lo que se montan pues intervenciones tan avanzadas como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación eléctrica directa, motora, que esta sí es parcialmente invasiva, o incluso la estimulación cerebral profunda, que justamente lo que intentan es modular la actividad de estas regiones para que de manera indirecta pues puedan producir un efecto antinociceptivo. Como conclusiones, pues entonces, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué existe el dolor si tenemos todo esto? Porque finalmente es como una balanza. Vamos a tener mecanismos inhibidores, vamos a tener mecanismos facilitadores, vamos a tener propiamente en sí mismo el input nociceptivo, que a veces puede ser demasiado, puede ser abrumador este input nociceptivo. Y bueno, pues lo que va a hacer el cuerpo es propiamente encontrar un punto en esta balanza. A veces vamos a tener más dolor simplemente porque los mecanismos facilitadores están más activos, y a veces vamos a tener menos dolor simplemente porque los mecanismos inhibidores están más activos. Esto es importante, pero también es importante reconocer algo que hemos visto durante la clase. Muchas de las intervenciones terapéuticas que nosotros damos para controlar el dolor no hacen otra cosa que emular lo que el cuerpo ya está haciendo, emular los mecanismos inhibidores. Por eso es tan crítico conocer a los sistemas moduladores descendentes del dolor. Como conclusiones de este vídeo, nos encontramos que el dolor es una experiencia altamente modulada. Su dolor y mi dolor no es igual, y ni siquiera mi dolor en distintos contextos es igual, puede cambiar muchísimo. La modulación va a depender en gran medida de los sistemas moduladores descendentes del dolor. Estos sistemas se originan en regiones supraespinales, es decir, por arriba de la médula espinal, pero se van a llamar descendentes porque la mayoría de sus funciones antinociceptivas las van a hacer a nivel de la médula espinal. Los sistemas más importantes que encontramos dentro de los sistemas moduladores descendentes del dolor son aquellos que nacen de la sustancia gris periacueductal y de la médula rostroventromedial, y tenemos otros, por ejemplo, los que nacen del locus coeruleus, del hipotálamo y de la corteza, sin que hayamos sido completamente exhaustivos en cuanto a las estructuras, porque tenemos más estructuras que participan en esta antinocicepción. Y finalmente, lo que les vengo diciendo, los analgésicos y otras intervenciones terapéuticas usan estos sistemas moduladores descendentes para producir su acción. Bueno, pues un video un poco más largo que otros, espero que haya sido de su agrado y nos seguimos viendo.